Y los anuncios realizados hoy por el presidente Piñera en la cuenta pública tendrán un costo aproximado de 13.500 millones de dólares en 4 años y de 21.000 millones de dólares en inversión, según lo explicó el ministro de Hacienda. Queremos analizar lo que fue este discurso. Estamos con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Senador, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, un discurso... Este teleprompter funciona. Sí, no creo que presente problemas. De todas maneras tenemos acá el respaldo. Pero fue un discurso largo, más de 2 horas. Y si bien el presidente hace un llamado en varias partes al tema de los acuerdos, de la unidad, recién conversamos con el senador Álvaro Elizalde y él planteaba una suerte de contradicción en este discurso, porque dice, mientras por un lado hace este llamado a la unidad, por otro lado hacía duras críticas y cuestionamientos, casi un escenario apocalíptico de lo que fue la administración anterior. A ver, 2 cosas. Primero, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro Elizalde, digamos. Creo que fue un discurso potente y sobre todo positivo, donde de alguna manera se plantea el punto de partida, que no es el mejor. Algunos quizás puede molestarle decir la verdad, pero no, yo creo que es fundamental, sobre todo cuando uno parte de una tarea, de decir cuál es el punto de inicio, qué es lo que está pasando hoy día con el empleo, qué está pasando con la inversión, con el crecimiento, qué ha pasado con el ambiente, con el ánimo del país. Y claro, el presidente lo explicitó. Pero a partir de ahí, que me parece razonable, hizo un llamado súper amplio a ser capaces de construir acuerdos importantes, las cosas que a los chilenos les importa, sin exclusiones. Incluso es divertido porque él incluso dijo, mire, algunos de estos proyectos fueron iniciados en el gobierno anterior, la pregunta es por qué no se terminaron. Entonces, algunos se molestan porque dicen, pero si era lo mismo que se hacía antes. Lo más importante es cuando a una verdad le llega a su hora, o sea, cuando uno es capaz de sacar las cosas, no solamente anticiparlas. Claro, para pero mí era necesario fue un llamado súper positivo en general. Hacer todo ese recuento de lo que tenía que ver directamente con iniciativas de la administración anterior. Hablaba de la reforma tributaria, de la reforma laboral, tema crecimiento, hablaba de la retroexcavadora, de la lógica refundacional. Por eso no fue algo al pasar, sino que le dedicó tiempo. No, fue conceptual. Yo creo que fue un discurso conceptual. Aquí no fue un lista de supermercado de cifras, aquí fue concepto, decir, mira, de esto partimos. Y yo creo que era importante que lo hicieran, que es el primer discurso que hace a la nación, básicamente porque algo pasó en Chile, un país que lo decía, el que crecía al 5,3 empieza a crecer al 1,7. El mundo a la mitad que el mundo. Algo pasaba que los empleos se generaban y se pararon. Algo pasaba con Chile. Entonces, lo peor es hacerse el leso, decir, mire, no importa, no, es importante saber qué pasó. Y fueron la retroexcavadora, justamente diciendo que es lo que no iba a hacer él. O sea, no hay que destruir la idea del otro, no hay que partir de cero, lo dijo en más de una ocasión. Hay que tratar de construir acuerdos importantes en temas importantes. Yo creo que los grandes ganadores de este discurso fueron los niños, cosa que a mí me importa mucho y lo encontré muy notable. Si uno hace un recuento, no solamente el Ministerio de la Familia, que tiene los niños algo importante, sino que un nuevo Sename que se acabe lo que hoy día ocurre para realmente el niño vulnerado o el niño que, digamos, que cometió un acto indebido pueda tener algún tipo de acción para restituir esa dignidad que se perdía, esa capacidad de hacer las cosas. Generar la sala cuna universal, que es una aspiración. Yo que soy senador del Maule, cuánta gente me lo ha dicho, la importancia de las mamás particularmente, cómo poder sentirse tranquila cuando trabaja con su hijo, y ser mamá y trabajadora. El tema del tema de cómo cambiar el mundo de los parvularios, donde realmente ahí está la gran desigualdad. Fíjate que creo que 1/3 de los niños hoy día tienen algún acceso a un parvulario y los otros 2/3 no. Me interesa ir a las ideas y a las iniciativas. Los niños y los adultos mayores creo que fueron los grandes ganadores. Para cerrar nada más lo que tenía que ver con esa crítica que se está planteando desde la oposición, si acaso era necesario hacer esa mirada al pasado cuando se supone que aquí lo que se busca es también una mirada al futuro, propositiva, así se ha planteado desde el oficialismo. Yo creo que los países que olvidan el pasado generalmente lo repiten. Entonces, ¿qué es lo que dijo al final? ¿Cuál es el tema de fondo? Dijo, mira, aquí no podemos no tener política de acuerdo. Ese fue el eje. El eje no es que uno tenga toda la verdad, no es que uno parte de cero respecto de la historia, no. Él dice, este camino no resultó en Chile, más allá de las intenciones. Aquí tenemos que buscar algo distinto. Por eso, inmediatamente engancha con los 5 acuerdos que hoy día se están logrando, que es bastante inédito. Para mí, lo más importante desde el punto de vista del gobierno que viene o que está funcionando, son las leyes, sí.
En la gestión sí, pero lo más importante es el clima, lograr un clima de entendimiento y que podamos, a mí me ha tocado participar en la Comisión de Seguridad con gente que piensa distinto a mí. Es súper interesante estar con alcaldes de la nueva mayoría, el alcalde Charpe, en este caso del Frente Amplio, estar con el alcalde Pudahuel, con parlamentarios como Arboe o exministro como Burgo, y poder entender con serenidad cómo enfrentamos el tema de la seguridad pública. Bueno, eso mismo usted lo replica en otros 5 temas que son importantes. Mi impresión es que van a salir acuerdos valiosos. Entonces, yo creo que esa parte de la historia era justamente decir, el camino es el entendimiento, no es tratar de pasar la retroexcavadora. Y yo creo que está bien que lo haya dicho. Sí, y el otro punto que se planteaba como crítica era que algunas de estas iniciativas ya habían sido impulsadas por el gobierno anterior o que ya están en el Congreso. Uno de los ejemplos que se daba era, por ejemplo, la separación del Sename, en lo que tiene que ver con factores de ley y protección de los menores de edad. ¿A usted le parece razonable? Es verdad eso. Y yo creo que es mucho mejor que lo haya dicho. Hay cosas que estaban incorporadas. Pero es razonable que esté 4 años sin resolverse un proyecto de esa naturaleza, en algún caso, o 3 años en otro. Entonces el sentido de urgencia, yo creo que también se instala. Hay temas que no pueden esperar. Tampoco es cosa de hacer las cosas a matacaballo. Creo que es claro que eso fue un error. Por ejemplo, la reforma tributaria, cuando se lanzó un proyecto que ha generado un profundo daño. No, hay que hacer las cosas reflexivas, pero con tiempos acotados. Y eso es lo que de alguna manera marca. O sea, aquí lo importante no es la vía, no es tener la primera idea. Aquí lo importante es ser capaz de que esa idea fructifique. Y eso es la diferencia. Yo no tengo ni un complejo, me parece bien, que se puedan tomar iniciativas que han sido desarrolladas en otro gobierno, pero la gracia es sacarla adelante, y esa es la tarea que en este caso el propio presidente Piñera. Y reconocerle el mérito si es que es lógico, yo tengo un sentido republicano, yo no tengo complejo en esa materia. Terminar me tocó ser. Soy parte de la Comisión del Futuro, que dicho sea de paso, agradezco a nombre de todos, porque nos juntamos después de que hizo un gran homenaje a la Comisión del Futuro del Senado y de alguna manera planteó el Consejo del Futuro para Chile, con expresidente de la República, todos incluidos, para pensar lo que viene, que es un mundo increíble, digamos. Eso es parte del escenario de entendimiento. Entonces, aprobamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Es una labor del gobierno anterior? Parte sí. ¿Es una tarea del gobierno actual? Parte sí, porque pudimos destrabar temas que estaban exigiendo. ¿Cómo no hace bueno eso? Voy a preocuparme, no, que yo lo pensé primero, no. Si vamos a mejorar la ciencia, la técnica, en este caso, si vamos a darle un sí a los niños distintos, si vamos a preocupar de los adultos mayores, anunció un 40% de aumento del pilar solidario, que es bien importante, y unos fondos especiales para la clase media de las mujeres. ¿Importa de dónde viene? Si a alguien se le ocurre antes, yo no soy acomplejado. Trato de ser propositivo y trato de entregar un país mejor. Entonces, en ese tipo de gestos, de reconocer méritos, ¿usted cree que se debió haber hecho ceremonia por el tema de la ley de educación que consagraba la gratuidad? Mira, la verdad es que generalmente muy escasamente se hace. Yo incluso algún proyecto que he presentado le he pedido después, algunos no me han resultado, los presidentes, otros me han resultado, de que se haga una promulgación más normal. Pero eso le pasó al gobierno anterior también. Y el gobierno anterior ¿Se considera que esto era una norma emblemática del gobierno anterior, y muy discutida, debatida? Uno puede discutir, puede hacer una ceremonia más, una ceremonia menos, pero eso es esto, al lado de lo que significa gobernar Chile, al lado de la tarea gigantesca que hoy día tenemos, porque el presidente hizo una especie de recuento de todos los desafíos en cada uno de los temas y no escabulló desafíos, y tampoco escabulló cosas que quizás uno hubiera esperado que se hubiera resuelto de mejor manera. Por ejemplo, la demora en hacer un ajuste tributario de mayor magnitud en función del déficit fiscal que hoy día tenemos, y también lo reconoce. Usted me dice, ¿le gustó eso? No, yo creo que hoy día el mundo avanza demasiado rápido a la globalización y uno tiene que estar en la vanguardia de las nuevas ideas. Pero yo entiendo también que cuando hay un déficit fiscal mucho mayor que el esperado, de repente las cosas tienen que esperar. Así que a mí me gustó eso, ser sincero, decir cosas que te podrían haber gustado, bueno, no se puede. Y otras que sí son urgentes, todo el tema de la niñez, todo el tema de los adultos mayores, que para mí es la gran diferencia de este discurso versus otros que había visto. ¿Le sorprendió que se dijera acá que no se van a rebajar los impuestos a las empresas? Sí, yo pensé que algo se iba a hacer básicamente por ojo, porque porque uno lee, a mí me ha tocado, yo estoy en la Comisión de Hacienda, yo no veo, le llegan informes, entretenido y aburrido también la Comisión de Hacienda, le llegan informes y tengo que leer, uno es Mateo, lo que está pasando en el mundo. Y uno ve que los capitales son cambiantes, los pueden estar acá, pueden estar allá. Todos los países empezaron a bajar los impuestos. Entonces uno dice, no sea cosa, visto que de repente se van a invertir otra parte, y eso al final empleo, y eso a uno le importa. Y yo creo que además
mejor recaudador que el crecimiento. Si cuando uno crece al 1,7 se recauda muy poco. Pues si uno crece al 3, al 4 o al 5 se recauda más. Pero entiendo el argumento, si uno no puede ser porfiado. Comentó que era el tema del comentó que hay un déficit fiscal, que era para adelante. De las reformas sociales. Pues, lógico, yo no entiendo. Si al final mire, si eso es lo bueno que cuando uno entiende los argumentos. Mira, en el fondo no dice que no me gustaría. Lo dijo, sí, en el fondo yo creo que el país tiene que ir para allá, pero hoy día hay urgencia, y particularmente graficado con el tema del Sename, que tiene un gran costo para el país, pero es fundamental asumirlo. No puede uno no asumirlo, digamos, y costos en función de pensiones, que también son muy caras para el país porque lo asume el Estado. Esto también es importante decirlo. A diferencia del gobierno anterior, que decía, vamos a mejorar las pensiones y vamos a los chilenos que le falta, le vamos a meter la mano al bolsillo a algunos a la clase media, para dárselo a otro, el gobierno hace distinto. Dice, nosotros vamos a asumir ese compromiso del pilar solidario y sí va a aumentar el 14, del 10 al 14, me imagino, eso lo tengo claro, el porcentaje de descuento para previsión de cargo del empleador, este 4%, porque es la única fórmula de que las pensiones del futuro mejoren. Así que me parece que la honestidad, el sentido común, bienvenido. Sí, y va a aceptar los argumentos en la eventualidad de que en la ley de adopción se deje la puerta abierta para que parejas del mismo sexo adopten. Lo digo porque hoy en la mención que hace el presidente Sebastián Piñera sobre la ley de adopción, donde se está a la espera ahí de la indicación, es que lo que importan son los derechos de los niños para ser adoptados, no de las parejas. Pero yo creo que es una buena definición, porque al final quizás el tema ha sido enfocado de una manera incorrecta. Yo creo que la forma es correcta. ¿Qué es lo que está en juego? El derecho de personas a adoptar, ahí es donde uno tiene que hacer el eje, o el derecho del niño, que lamentablemente queda sin padres, porque de otra manera no se produce la adopción, a buscar un hogar. Yo creo que ese es mucho más razonable. Ahí uno puede ir viendo las prelaciones, que yo creo que son importantes, de ver cómo debería darse la búsqueda de esa familia que es tan importante. Esas prelaciones que es un buen tema. Yo creo que sí. Que primero, hoy en día tienen prioridad las parejas chilenas. No, a partir de los familiares, hay todo un tema. Además, de más cercano. Claro. Primero la cercanía. Claro. O sea, de repente los padres pueden ser los abuelos, de repente pueden ser personas cercanas, y después va evolucionando, digamos. Yo creo que es razonable que haya un sistema, y creo que ese no ha sido el problema en Chile. Y aquí me voy a tener 30 segundos. El problema de la adopción, que es un tema que a mí me ha tocado verlo en la vida, porque uno como parlamentario encuentra muchos casos. No es en general la falta de personas que quieran adoptar, es la demora terrible, que son los trámites para generar la adopción. Yo he visto casos de 2, 3 años. Entonces, creo que el tema hasta ahora no es que falten personas que quieran asumir eso, es que hoy día el Estado, y lo hablo y aquí somos todos deudores, aquí no hay acreedores, no hemos entendido lo relevante que es para un niño, porque esa es la clave, de cuando pierde a sus padres, es que tenga ser adoptado lo más rápido posible. Y creo que eso ahorraría mucho tema, y es una discusión que yo está pendiente, pero creo que es un giro que le dio el presidente que a mí me parece va en la línea correcta. Perfecto. Y en el otro tema que también hoy se mencionó, dice relación con educación, crédito con aval del Estado, FINALCAE, y que se establece un sistema de crédito único de una tasa del 2%. Y decía Álvaro Elizalde, ¿por qué no se dejó el proyecto que se había presentado en la administración anterior y se le hicieron las modificaciones correspondientes? ¿Por qué hacer un anuncio nuevo si tiene similitudes? Pero de la anterior, que fue modificación de la anterior, que fue modificación de la anterior. Yo le diría a Álvaro Elizalde, me gustaría que estuviera acá, que revisemos, porque yo he sido testigo de todos los cambios que ha tenido el CAE. El CAE que fue, de hecho, se da paso un invento de la nueva mayoría. No endosemos una responsabilidad distinta y que, bueno, lo hicieron de buena fe, no puedo negarlo. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que hay una solución distinta. Es decir, mire, vamos a hacer un solo sistema que va a ser del 2% de aquellos que no va a ser vinculado al momento de estudio, sino que se va a pagar con posterioridad en la medida que a esa persona le vaya bien. A mí me parece que es justo. O sea, si alguien no tiene recursos para estudiar, lo razonable es que pueda tener la opción de ser ayudado. Si a esa persona le va bien, pues si le va mal, es difícil pedir. Si le va bien, a mí me parece justo, y lo que planteó el presidente, que hasta el 10% de lo que reciba como contingente sueldo vaya a pagar este crédito al 2%. Me parece que es razonable. ¿Por qué? Porque esos recursos son muy importantes después para que otros estudiantes también puedan ser financiados de una manera equivalente, porque si no el tema es imposible sostenerlo para siempre sin afectar otras prioridades, como es la salud. Ojo, anunció también un esfuerzo especial para terminar con las listas de espera, que es una cosa que muy, muy dramática. Anunció
también va a significar probablemente gestión y tema económico, que básicamente la atención de los adultos mayores va a ser preferencial, lo que va a significar también todo un esquema nuevo. O sea, hay recursos que están gastando harta parte, el ministro Hacienda lo dijo. Bueno, de alguna manera también tiene que ver cómo se generan esos ingresos. Y me parece que es un buen sistema, es justo. Mire, cuando las cosas son justas, me parece razonable. Senador Coloma, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde con este análisis.